es el último domingo del año, como dijo nuestro hermano Arnulfo. Él dice que, bueno, no es el último, es el último del año. Pues miren, gloria a Dios que fuera el último, pero también gloria a Dios que no lo es. Gloria a Dios que no lo es porque todavía hay mucho pueblo aquí en Columbus. Hay mucho pueblo en tu familia, hay mucho pueblo en tu lugar de trabajo. Hay mucho pueblo en el mundo entero todavía, gloria a Dios por eso que todavía no lo es. Es un privilegio para mí estar aquí para cerrar el año. Este año hemos estado compartiendo cada quien un mensaje referente a nuestros planes o cómo debería la iglesia amoldarse en este 2025. Amén. Bueno, como les dije, el 2025, el diciembre de 2025, cada domingo, cada predicador dio un mensaje basado en cómo podemos amoldar la iglesia de aquí de Fitchinger con miras al 2025, para que el reino de Dios avance y para que su nombre sea glorificado. El hermano Ángel, que hoy no está con nosotros porque está de viaje, pero recordamos que él nos habló acerca de cómo hablar con fe, con valentía, cómo hablar por fe con valentía. Habló de que el sufrimiento de esta vida es momentáneo y se basó en Juan capítulo 4, versículo 46 al 50. El hermano William, que hoy no está con nosotros porque está en recuperación, todos sabemos cómo está él, nos exhortó diciendo: ordena tu casa. Son mensajes para el 2025. Ordena tu casa. Y habló de humillarnos porque no sabemos cuándo vamos a morir. Él se basó en Segunda de Reyes capítulo 20, versículo del 1 al 3. El hermano Arnulfo basó su predicación en el tercer domingo partiendo de una pregunta. Y él dijo: ¿qué haremos para Dios en el 2025? Y habló de cómo vivir para agradar a Dios llevando muchos frutos. Él se basó su mensaje en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 12. Y nuestro hermano Néstor, el domingo pasado, habló de cómo invertir nuestras vidas en este 2025. Habló de cómo crecer y hacernos más grandes, y cuanto más servimos, más desarrollamos nuestra identidad como cristianos. Todas estas cosas se las estoy diciendo ahora porque este es nuestro plan para el año 2025. Todavía no nos hemos sentado a hacer un plan de acción, pero en resumen, este es nuestro plan para el 2025. El hermano Néstor habló acerca de Juan capítulo 13, versículo del 1 al 15. Ese mismo día, el domingo pasado, algo parecido dijo hoy, pero quiero hablar de lo que dijo el domingo pasado el hermano Arnulfo cuando dirigió la cena. Decía que, bueno, en su país, y en muchos países, en el mío también, el 24 de diciembre era un día en el que se daba muchos regalos. Y bueno, y solemos dar regalos para allá y regalos para acá, hacemos intercambios de regalos, y que el mejor de todos los regalos era Jesús. Quise traer esto aquí a mi introducción porque es verdad. Usted puede recibir un regalo el día de su cumpleaños, puede recibir un regalo el día de su graduación, puede recibir un regalo el día de su aniversario de boda, puede recibir un regalo quizás el 24, el 31 de diciembre, puede recibir un regalo, pero Jesús se recibe todos los días. Cuando usted respira y nosotros respiramos, estamos recibiendo a Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Dios es grande. Conversaba yo con mi esposa esta mañana y le decía que la forma en que nosotros tenemos para hablarle a Dios es a través de la oración. Dime cómo está tu oración y yo te diré cómo está tu relación con Dios. Y la forma en que Dios tiene, y es de lo que yo vengo a hablar, la forma de lo que Dios tiene para hablarnos a nosotros no es la oración, es su palabra. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice la escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos postreros días o en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo todas las cosas. Entonces Dios nos ha hablado por el Hijo. Y yo les voy a hacer una pregunta, o varias. ¿Qué pasó con la iglesia que Cristo edificó? ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo? ¿Existe el infierno? Si existe el infierno, ¿en qué consiste? Esta y muchas otras preguntas, todos nosotros como cristianos deberíamos estar dispuestos a responderlas bíblicamente sin ningún tipo de problema. Recuerdo hace muchos años en Venezuela, mi esposa y yo tuvimos la bendición de que Dios nos regaló una casa, un apartamento, y en ese apartamento recibí la visita de una señora mayor, muy mayor, con una Biblia en la mano, a predicarme la palabra. Yo ya era cristiano, pues, y estaba estudiando con el hermano Larry White. Tenía cierto pequeñito conocimiento, estaba en mis primeros pasos y la hice pasar a mi sala. Yo pensaba que sabía mucho y cuando esta señora abrió su Biblia, ¡wow! No sabía absolutamente yo nada. Pero una cosa sí hice. Como sabía quién era, o sea, sabía de qué denominación venía, una cosa sí hice. Le hablé solamente de Jesús. De Jesús. Y me enfoqué en Jesús. Y busqué la concordancia. Jesús, 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 Jesús. Porque sabía yo que el Jesús que ella cree es el Jesús equivocado. No es el Jesús que nosotros creemos. Pero algo me traje de esa señora. Esa señora tenía algo especial que marcó mi vida. Esa señora, aunque lo que me llevó a mi casa fue algo que no es real, no era un Jesús real, ella sabía muy bien cómo argumentar a su Jesús equivocado. Sabía muy bien usar las escrituras. Y, o sea, usar la mentira que ella me estaba dando, ella la sabía dominar con la Biblia. ¡Wow! No saben cómo me sentí yo en ese momento. Me sentí tan desarmado. Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, mi mensaje para el 2025 es este. Es necesario volver a las Escrituras. Amén. Necesitamos volver a las Escrituras. El Señor Jesús lo dijo: guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo podemos nosotros guardarnos de los falsos profetas? Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podemos nosotros identificar quiénes son los lobos rapaces? ¿Cómo podemos nosotros estar alerta a esta exhortación del Señor? Juan también lo dijo con palabras muy parecidas en Juan capítulo 4, y cuando él habló en el versículo 1, que dijo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mi mensaje de hoy es que volvamos a las Escrituras, porque es las Escrituras el único medio que nosotros tenemos para poder llegar a ese nivel. Para nosotros poder llegar al nivel de probar a los espíritus si son de Dios, probar a los profetas, guardarnos de los falsos profetas, es las Escrituras. No hay otro medio que nosotros necesitamos. Así que, para poder lograr todo lo que hemos hablado en el 2025, necesitamos volver a las Escrituras. Si nosotros no volvemos a las Escrituras, si nosotros no abrimos nuestras Biblias y empezamos a aprender de ellas, nada de lo que hagamos va a tener éxito. El nombre de Dios no va a poder ser glorificado y su reino no va a avanzar. Porque es en las Escrituras donde nosotros vamos a encontrar ese camino. No solamente para prepararnos para presentar defensa, sino para moldear nuestra propia vida. ¿Saben por qué en Oseas capítulo 4? ¿Saben por qué Dios le dijo que ellos habían sido destruidos al pueblo de Israel? En Oseas capítulo 4, Dios le dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Versículo 6.
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando no hay conocimiento viene destrucción. Y por eso en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero nosotros pensamos que la Escritura dice lo contrario. Muchas veces nosotros intentamos retenerlo todo, pero examinamos muy poco. Lo hacemos al revés. Y por eso vemos en YouTube o vemos por las redes o nos invitan a otra persona o alguien toca nuestra puerta y ¿saben qué? Somos presa fácil porque somos personas que lo retenemos todo, pero examinamos muy poco. Tenemos mucha flojera de leer la Biblia, ¿verdad? Pedro había dicho en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, ¿hable qué? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Al joven Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, Pablo le recomendó, retén, había algo que él tenía que retener, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nosotros ahora no tenemos a Pablo físicamente, pero aquí está la Escritura. Dios permitió que los escritos de Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, también estuvieran aquí. Para mí no es Pablo hablando. Cuando Pablo dice, retén la forma de la sana doctrina, no es Pablo hablando. Es Dios diciéndonos, hey, esta es mi sana doctrina. Ahora yo quiero presentar un ejemplo que seguramente es muy conocido por ustedes en la Escritura, de personas que hicieron todas estas cosas. De personas que avanzaron en su fe y de personas que crecieron en su fe porque acudieron a las Escrituras. Seguramente ustedes conocen el relato de Hechos capítulo 17, ¿verdad? El versículo 11. Pablo había pasado por Tesalónica, pero antes de pasar por Tesalónica había pasado por una región llamada Berea. En esta región llamada Berea, él hizo una distinción entre la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea y dijo, wow, hay algo de diferente en estas dos. Y dice, y estos, hablando de los de Berea, de los Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ah, ¿por qué, Pablo? Ah, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Para ver si lo que Pablo le estaba diciendo no era un cuento chino. Ajá. Era Pablo, no era cualquier persona. Y digo era Pablo no porque quiero exaltar a Pablo. No, estoy diciendo que Pablo fue enseñado directamente por el Señor. Instruido a los pies de Gamaliel. Pablo conocía las Escrituras. Ellos pudieran haber dicho, incluso aquí puede un predicador pararse ahora mismo de la iglesia de Cristo reconocido y nosotros, qué bien habló el hermano, yo creo todo y de repente dijo una mentira y nosotros no lo sabemos. ¿Pero por qué no lo sabemos? Porque no acudimos a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínate lo importante que eran las Escrituras para los de Berea. Mi mensaje es que volvamos a las Escrituras y que el 2025 nosotros podamos ver si estas cosas son así. Volviendo enamorándonos de ellas. Hermanos, se ha perdido esto. A nivel mundial esto se ha perdido. Le hablaba yo a mi esposa también hoy en la mañana. Le decía que mira a tu alrededor. Mira cómo las cosas han avanzado. Mira cómo la ciencia se ha avanzado. Antes, si yo me hubiese venido a Estados Unidos y hubiésemos estado, cuando yo conocí a mi esposa, yo me hubiese muerto. ¿Por qué? Porque no hubiese tenido ni siquiera cómo mandarle un mensaje. Ahora a mi madre la puedo ver. ¿Cómo está, madre? ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Y cómo eso sucede? No lo sé. La ciencia se ha avanzado mucho. ¿Verdad? Ayer vi al último Tesla, ese que a mí particularmente no me gusta, pero parece un coche espacial. Miren a su alrededor cómo el mundo ha cambiado, cómo el mundo ha evolucionado. Pero ¿saben qué? El hombre ha hecho todo esto. El hombre ha podido hacer avances en la ciencia. Pero ¿saben qué? Y avances en la arquitectura.
Las edificaciones que hoy vemos eran impensables en los primeros tiempos. Pero saben que hay algo que el hombre no ha podido hacer. El hombre no ha podido destruir este libro. ¿Y por qué? Si el hombre ha podido hacer hasta llegar a la luna, ¿por qué no ha podido destruir este libro tan fácil? Porque esta es la palabra de Dios. Y por ser la palabra de Dios, nosotros deberíamos tenerla en nuestro corazón. Tito capítulo 2, versículo 1, él le dice a Tito, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Cómo podía él hacer eso? Bueno, tuvo que haber pasado Tito por un proceso de entrenamiento, un proceso de aprendizaje, un proceso de memorización. Todo esto seguramente Tito tuvo que pasarlo para poder hablar lo que estaba de acuerdo solamente a la sana doctrina. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la sana doctrina si ni siquiera voy a la Biblia? ¿Verdad? Me puedo llevar por cualquier sombra de doctrina. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando entre ellas de estas cosas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, dice la Escritura, para su propia perdición. Hermano, las Escrituras son bellas, las Escrituras son poderosas, las Escrituras transforman a las personas, pero también las Escrituras han sido torcidas. Y es nuestro deber comparar las Escrituras. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en vosotros. Estemos preparados, debemos estar preparados para presentar defensa. ¿Y cómo? Los dos versículos que siguen les va a decir cómo. Miren, los predicadores no debemos todo el tiempo decir que deben hacer esto, que deben hacer aquello. También nosotros les decimos cómo hacerlo. ¿Cómo aprendí yo esto? A hacer estas cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Dice Juan, nosotros, ¿quién está hablando? Juan, pero está hablando en plural. Está hablando, se está metiendo a los 12 apóstoles. Nosotros somos de Dios. ¡Wow! ¡Qué arrogancia podemos ver allí! No, él estaba seguro. Y dice, nosotros somos de Dios. Dice, el que es de Dios nos oye. ¿Escucharon bien el mensaje? El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6. El que es de Dios nos oye. Usted no oye a los apóstoles, pero es que yo nunca los oigo. Claro, no abre la Biblia. Necesitamos volver a las Escrituras para poder oír lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Amén. Eso es, hermanos. Necesitamos volver allí. Orar para que Dios oiga lo que nosotros tenemos que decirle, aunque Él de antemano ya lo sabe. Y volver a las Escrituras para nosotros saber lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Allí está, a través de las Escrituras. Necesitamos volver a las Escrituras. En resumen, entonces, para el 2025 es este. Andar por fe. Usted vuelve a las Escrituras y usted va a saber cómo andar por fe, como dijo nuestro hermano Ángel. Usted vuelve a las Escrituras y va a saber cómo ordenar su casa, como exhortó nuestro hermano William. Usted vuelve a las Escrituras y va a saber cómo vivir para agradar a Dios, como aconsejó nuestro hermano Arnulfo. Usted vuelve a las Escrituras y será un buen administrador de su tiempo para poder invertir su vida para el servicio de Dios, como nos enseñó el domingo pasado nuestro hermano Néstor. Necesitamos volver a las Escrituras para saber qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Solo estudiando las Escrituras, meditando en ellas y incluso
grabándola en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos hacer que el reino de Dios avance y que su nombre sea glorificado, porque no conozco otra manera. Quisiera dejarlo con lo que dice Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Solamente la parte A voy a recitar aquí, porque es la que da digamos, es como la pata que le faltaba a la mesa a este sermón, ¿ok? Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿ok? Que la palabra de Cristo en este 2025 more en abundancia en vosotros. No en la mesita de noche de tu casa, no sobre la nevera, no en la cocina. Que la palabra de Cristo no more en tu teléfono. Dice la Escritura, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que haga un efecto en ti la palabra de Dios. Y de esta manera, en el 2025, tengan la seguridad que el reino de Dios avanzará aquí en Columbo y su nombre será glorificado. Recuerden cómo comencé. Dios tiene aquí mucho pueblo. Que el Señor les bendiga. Amén.